Hoy quiero predicar, hoy quiero hablar precisamente de la comunicación que tiene Dios con sus hijos. La comunicación. De la cantidad de veces que Dios habla a su pueblo, Dios habla a sus hijos, y de la cantidad de veces que esa llamada de Dios quedan sin escucharse. Voy a hablar de las llamadas de Dios, pero no de cualquier llamada, sino de las llamadas perdidas. Y ese es el título de este mensaje, llamadas perdidas. A usted esto seguro que le suena porque pues es lo que nos ocurre en el teléfono móvil. ¿Cuántos saben lo que es una llamada perdida? El problema de la llamada perdida no es que sea perdida, el problema es que a veces es perdida porque no nos dimos cuenta que alguien nos llamaba. Pero el verdadero problema es cuando esa llamada perdida se pierde porque nosotros no queremos contestarla. De eso vamos a hablar y por eso he dicho que el título de la predicación es Llamadas Perdidas, las llamadas de Dios. Si tiene escritura, hermano, acompáñeme al libro de Hebreos. Hay un versículo bien conocido que todos hemos escuchado, todos hemos leído alguna vez y que nos dice claramente que Dios cada día está llamándonos. Y desde la historia de la creación del ser humano, Dios está llamando al hombre. Llamó a Adán, tenía comunicación con Adán. A través del Antiguo Testamento vemos cómo Dios ha hablado con su pueblo, con sus profetas, y al día de hoy Dios sigue hablando. Dije Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Hebreos capítulo 1 y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de diferentes maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice el versículo que Dios nos ha hablado muchas veces y de diferentes maneras. ¿Cuántos creen eso? Oremos al Señor. Padre, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Dios mío, de estar en este lugar. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender, a poder conocerte, Dios, para también obedecerte. Padre, bendice a tus hijos. Háblanos a través de tu palabra. Háblanos solamente, Dios, pero también háblanos el corazón, Padre, para que podamos entender y poner en práctica tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos leído, hermanos, que Dios ha hablado muchas veces y de diferentes maneras. Y nosotros cuando leemos eso lo entendemos y decimos amén. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces Dios le ha hablado a usted y usted no ha entendido? Porque que Dios habla. El problema es que somos nosotros los que muchas veces no entendemos su llamada y por eso, como decíamos en el título, la llamada de Dios, ese deseo de Dios de tener una comunicación con su hijo, con su hija, queda como una llamada perdida. ¿Y sabe qué es haciendo la comparación? Hay llamadas que son llamadas perdidas y que no tienen ningún interés, que básicamente no pasa nada si se queda en una llamada perdida. Pero cuando se trata de Dios, hermanos, esas llamadas perdidas realmente pueden causar mucho daño en nosotros. Porque Dios, hermanos, si alguien está interesado en hablarnos, ese es Dios. Si alguien está interesado en saber cómo usted tiene su vida, ese es Dios. Si alguien está interesado en su salud, ese es Dios. Si alguien está interesado de verdad por su familia, ese es Dios. Si alguien está interesado en que los matrimonios sean matrimonios sanos, ese es Dios.
Y por eso es que Dios está constantemente llamando a sus hijos. Las llamadas de Dios son para darte dirección, las llamadas de Dios son para darte consejo, las llamadas de Dios son para darte vida, para darte orientación, para darte salud espiritual. Y qué triste que muchas veces esas llamadas se quedan en llamadas perdidas porque nosotros no nos dimos cuenta, o como dije al principio, sencillamente no nos interesó coger esa llamada. Y esa llamada se quedó como una llamada perdida, hermanos. Uno de los problemas que nosotros tenemos como cristianos, aquí hay personas que tienen apenas muy poco tiempo en el Evangelio. Habemos otros que tenemos más tiempo y hay personas que de verdad llevan toda la vida en el Evangelio. Pero fíjense que nosotros llega un momento que nos convertimos como en algo mecánico. Es decir, me refiero a que nos hemos acostumbrado a que Dios nos hable como nosotros queremos que Dios nos hable. Me pongo a orar, Señor, háblame, Padre, yo necesito esto, Señor, háblame, Señor, quiero que esto sea así, Padre, quiero que la boda de mi hijo sea así. Señor, ese trabajo yo quiero que sea así. Y empezamos a cometer un grave error. Queremos que Dios nos hable como nosotros queremos que Él nos hable. Y estamos diciendo de que Dios a veces nos va a hablar de maneras en las cuales nosotros ni siquiera nos esperamos. ¿Por qué? Porque Dios habla de diferentes maneras. Lo acaba de decir el hermano. A veces, hermanos, hay pruebas, hay situaciones que nosotros no entendemos. Y es más, se las achacamos al diablo. Esta enfermedad del diablo. Y quizás es Dios que quiere tratar con usted. Quizás Dios quiere tener un diálogo. Quizás es una llamada de Dios. Y nosotros estamos creyendo que es una llamada del diablo. Hermanos, Dios habla de diferentes maneras. Créalo, por favor. Quizás la situación que usted está pensando, el autor es Dios. Quizás sea una llamada de Dios. Y lo que estamos pensando es incluso orando para que Dios elimine ese proceso. Señor, quita esto, Padre, ya basta, ya no puedo más. Y Dios dice, no, si es que lo que quiero es que hablemos, quiero un trato, quiero que entiendas que hay un objetivo y por eso he permitido que estés pasando esta situación. Hermanos, si nosotros llegáramos a entender las diferentes maneras que Dios habla, seríamos bendecidos si estuviéramos más atentos y no distraídos. Porque el problema es que nosotros siempre queremos que Dios nos hable como nosotros queremos que nos hable, a nuestro lenguaje, a nuestro entendimiento, y cometemos el error a veces de darle órdenes a Dios. Cometemos el error, hermanos, de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y ese es trabajo de Dios. No es trabajo nuestro. Nuestro trabajo es obedecer, nuestro trabajo es buscarlo, nuestro trabajo es escuchar su voz y obedecerle. Mire, yo quiero que me acompañe porque hay un ejemplo en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7. Había un enfermo, había un hombre que estaba pasándola muy mal. Hermanos, cuando leemos esto, si pensáramos en el momento que nosotros hemos estado enfermos, la palabra sería diferente. Nosotros entenderíamos la situación de esa persona. Había un hombre que estaba muy enfermo, había un hombre que tenía una enfermedad, quizá de nacimiento, tenía un problema del habla, tenía un problema del oído. Era sordo, dice la Escritura, y que no hablaba bien. Bueno, la Reina Valera, ahora lo verá, que dice que era tartamudo. Yo tengo una versión que dice que era sordo y mudo. Pero la Reina Valera dice que el hombre era sordo y que no hablaba. Bueno, vamos a leerlo. Dije Marcos capítulo 7 y versículo 32. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura, Marcos 7:32.
le trajeron a un hombre sordo, con un problema del habla. Ahí dice, y tartamudo. Empezamos, le trajeron a un hombre. ¿A quién se lo trajeron? A Jesús. Le trajeron a un hombre sordo con un problema del habla. Y la gente suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Versículo 33. ¿Qué hizo Jesús? Puso sus manos. Mira, aprende, hermano, de verdad. O sea, la gente quizás no lo hizo con mala intención, porque eso es lo que ocurre a veces. Nosotros empezamos a hablar con Dios y empezamos sin darnos cuenta a darle órdenes a Dios. Y quizás Dios lo que quiere es hacerlo totalmente diferente, no como nosotros queremos. Dice que la gente le rogaba al Señor: Señor, pon tus manos. Señor, tú puedes hacer milagros. Nosotros creemos que tú haces milagros. Señor, pon tus manos así y vamos a orar. Y este sordo seguro que va a sanar. Pero Señor, pon tus manos. Lo que tienes que hacer es colocar tus manos como hacemos siempre y este hombre va a sanar. Pero Jesús no puso sus manos. Jesús no hizo lo que ellos dijeron. Y la gente suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Pero Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Esto es Biblia, hermanos. Metió sus dedos en sus oídos. Número 1, ¿qué le decía a la gente? Pon tus manos, Señor. Aquí los enfermos se sanan poniéndole las manos. Jesús, pon tus manos son poderosas y vas a... El Señor dijo: no, voy a hacer algo que ni se esperan, porque Dios obra de maneras diferentes. El Señor empezó a hacer todo lo contrario. El Señor dice que metió sus dedos en el oído, es lo que dice la Escritura. Metió sus dedos en los oídos del enfermo y después, ¿qué hizo? ¿Alguien entiende la Biblia? Guillermo. Vale, yo no sé si usted entiende, hermano. Yo no sé si usted entiende lo que está leyendo. Primero el Señor Jesús, para sanar a este enfermo, no hizo lo que la gente le dijo. Dice que primero metió sus dedos en los oídos del sordo. Paso número 2. Ahora se lo voy a leer. Dice que escupió. Pero en la Reina Valera no dice que escupió en los mismos dedos que le había metido en los oídos. Aunque le suene sucio, Dios obra de 1000 maneras. Le guste a usted o no le guste, Dios es Dios y obra como Él quiere. Pon tus manos, Señor. Sí, lo que tienes que hacer es poner tus manos. No, mire, por favor, quedaros aquí, me lo llevo aparte. Yo necesito intimidad, yo necesito obrar como yo quiero. Metió los dedos en los oídos del enfermo y después dice que, mira, metió sus dedos en sus oídos. Después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Aunque a usted le suene sucio, aunque usted diga: no, Jesús no hace eso. Ay, hermanos, si ni hemos cenado. No, es Biblia. Es Biblia. Y si Dios quiere sanar así, ¿quiénes somos nosotros para decirle: oh Señor, lo que tienes que hacer es poner tus manos, porque así nos ha enseñado en la iglesia? Y a veces sí, a veces no. Él es soberano. Él es el creador y nosotros las criaturas. Él es el que sana y nosotros los que clamamos por sanidad. Y ese es el problema. Por eso muchas veces las llamadas de Dios se quedan como llamadas perdidas, porque Dios incluso nos dice que hagamos algo, pero a nosotros nos suena muy raro. A nosotros nos suena que no es de Dios, que tiene que ser como nosotros decimos. Hermanos, Dios obra de formas diferentes y puede ser que Dios te esté llamando a través de tu enfermedad, a través de tu problema. Es mejor que empieces a pensar que Dios sí te está llamando, porque Dios no es que habla una vez al mes o cuando tú vienes al culto.
Dios es un padre. Y si algo queremos los padres es hablar con nuestros hijos. ¿Cómo se pone a creer usted que yo voy a tener a mi hijo en mi casa y hoy no te hablo porque yo contigo hablaré el sábado? No, los que son padres y los que somos hijos también, aunque los hijos a veces ya ni quieren hablar con los padres, pero eso no es lo normal. Lo normal es que haya comunicación. Él es el padre y nosotros los hijos. Y si alguien quiere hablar todos los días con sus hijos, ese es el padre. Pero los que no cogemos las llamadas muchas veces somos nosotros, y por eso las llamadas de Dios muchas veces se quedan en llamadas perdidas. Hermanos, lo que hemos leído es tremendo. Yo se lo he leído en la Nueva Traducción Viviente porque lo especifica más y me pareció sorprendente, pero yo dije, gloria a Dios, Señor, tú, si tienes que sanarme, haz lo que quieras. Si tienes que sanar un matrimonio, como decía mi hermano, haz lo que quieras. Efraín, Él obra de mil maneras. Y a veces el Señor nos va a hacer llamadas que nos van a doler. Porque yo no creo que Él diga, ay, qué bien que Dios está haciéndolo así. No, no nos gusta. No nos gusta cuando Dios nos habla a través del dolor. Pero qué bueno es que podamos contestar esas llamadas y entender que es Dios que está obrando. Porque si es Dios que está llamando, aunque usted esté enfermo, aunque usted, hermano, esté apretado, aunque usted esté con dolor, con sufrimiento, si es Dios que está llamando, le puedo decir que usted va a ser bendecido. Créanlo en esta noche. Acuérdese de esta vigilia. Puede ser que lo que usted esté pasando y usted no lo entiende y no le ve sentido, no le encuentra ningún sentido. Puede ser una llamada de Dios. Puede ser que sea el Señor que quiera hablar con usted. Porque tenemos que verlo todo malo. No, si me duele es malo. Si me enfermo es el diablo. Si me quedo sin trabajo es que Dios se olvidó de mí. Al contrario, quizás es Dios que está llamando y somos nosotros los que no estamos contestando esa llamada. En esta noche lo que tenemos que entender es que Dios habla de muchas maneras. Hay un ejemplo, muchos conocen la historia del profeta Oseas con la prostituta, con Gomer. ¿A alguien le suena esa historia? Oseas, el profeta de Dios, un hombre obediente. Yo primero quiero ubicarle. No era que el albañil del barrio, el hombre inconverso, el hombre pecador, el hombre que no tenía relación con Dios. Era el profeta de Dios, Oseas. Y Dios quería hablar a su pueblo y necesitaba un profeta, necesitaba alguien que llevara el mensaje. Y normalmente, ¿cómo lo hacía Dios? Dios le daba el mensaje al profeta y decía, di esto a mi pueblo, di lo otro, di así, di asá. Y el profeta obedecía y llevaba el mensaje, predicaba el mensaje. En esta ocasión Dios quería hablar a un pueblo rebelde, a un pueblo que había caído en pecado. Y en esta vez el Señor lo iba a hacer de una manera, hermanos, que a día de hoy, terrible. A día de hoy, hermanos, la forma que Dios escogió nos cuesta entenderlo. Llamó a su profeta, se lo he dicho, al hombre obediente, al hombre de Dios, al hombre temeroso de Dios, y le dijo, Oseas, tienes que dar un mensaje. Dime, Señor, aquí estoy yo, lo que tú digas, yo llevo ese mensaje. ¿Qué quieres que les diga? Y dice el Señor, bueno, le voy a hablar de una manera diferente. Sí, Señor, como tú quieras, háblales a tu pueblo, yo hago lo que tú me digas. Le voy a hablar con tu vida, con tu ejemplo. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Cásate con la prostituta. ¿Qué? Oseas, cásate con Gomer.
la prostituta que todo el mundo conoce, la prostituta del barrio, la mujer de mala fama, al hombre de Dios. Señor, ¿en serio? Cásate con la prostituta. Así voy a hablar al pueblo. Señor, ¿en serio? Cásate con la prostituta, porque así voy a hablar al pueblo. Todo el mundo va a saber que estás casado con ella. Todo el mundo se va a reír de ti. Todo el mundo se va a burlar. Todo el mundo te va a criticar. Todo el mundo incluso va a pensar que te alejaste de Dios. Todo el mundo iba a ver que el profeta se había casado con una prostituta. A día de hoy, hermanos, nos cuesta. Si yo le digo en ese momento que era Dios que estaba hablando, yo creo que ni yo diría, a ver, hermano, por favor, este hombre ha pecado, es que este hombre ya se le veía. Ay, es que sí, nosotros haríamos lo mismo, pero Dios diría, no, soy yo el que estoy hablando. Dios quería llevar un mensaje al pueblo y lo que hace es decirle a Oseas, cásate con la prostituta. Y no solamente eso, sino que le dice, y vas a tener hijos. ¿Cómo? Vas a tener, 3 hijos tuvo, 3 hijos. Jezreel, Lo Ruhama, una chica, y Lo Ami. Vamos a leerlo. Oseas capítulo 1. Yo se lo hago al revés. Primero se lo explico y después se lo leo. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Con el vocabulario que Él quiera, con el lenguaje que Él quiera. Cuando diga amén. Hace tiempo hablaba yo con una madre. Tenía problemas con un muchacho, con su hijo. Y me decía, Daniel, él no quiere saber nada de Dios. Daniel, él es rebelde, él aquí, él allá. Y le digo, Daniel, he orado tanto por mi hijo. Daniel, mi hijo. Y le digo, haga una cosa, hermana. Como ya usted oró bastante por su hijo, ahora haga una oración bien cortita. Madres, duele el corazoncito. Le digo, hermana, dígale al Señor, Señor, haz lo que quieras con él. Y para una madre eso es muy difícil. Señor, en otras palabras, Señor, de verdad me va a doler, pero si tienes que arrastrarlo, arrástralo. Señor, me va a doler, pero si tienes que tratar de una manera dolorosa con mi hijo, trátalo dolorosamente. Y eso es lo que nosotros nunca queremos hacer. No, Señor, guárdalo, ay, mi bebé. Ay, Señor, si solo 35 añitos tiene, Padre, guárdalo a mi niñito. ¿Por qué no le decimos al Señor, Padre, haz lo que tengas que hacer con él? El día que usted de corazón le diga a Dios, Señor, haz lo que quieras con él. Acuérdese de esta vigilia. Acuérdese de esta vigilia, hermano. Quizás sea la oración que usted no ha hecho, quizás sea lo que haga falta, que usted como madre, por amor, usted prefiera que su hijo sufra un momento, pero después sea bendecido. Porque Dios obra de 1000 maneras. Oseas capítulo 1, versículo 2. Lo voy a leer en las 2 versiones. Reina Valera dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Nueva traducción viviente. Mire cómo se entiende de una manera más clara. Cuando el Señor habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: cásate con una prostituta, de modo que algunos de sus hijos sean conseguidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor. Dios quería hablar al pueblo. Dios quería decirles, fíjese cómo es Dios. Solamente quería decirle al pueblo que estaban comportándose como una prostituta. Solamente quería decirle al pueblo que tenían que volverse a Él. Pero el mensaje es precioso, porque resulta que el profeta obedeció. El profeta se casó con Gomer,
y tuvieron 3 hijos. La gente, como le he dicho antes, seguramente se burlaría, la gente se reiría, la gente lo criticaría, pero el profeta obedeció. Esa llamada no quedó como una llamada perdida para el profeta, porque fue duro, pero el profeta obedeció. Quedó como una llamada perdida para ese pueblo pecador, porque ellos quizás se burlaron, quizás criticaron, pero no hicieron nada más. Ellos no se arrepintieron de su pecado. Ellos siguieron igual. Y entonces Dios volvió a hablar al profeta. ¿Y sabe qué ocurrió en esa historia? Que Gomer, después de que le hayan dado un hogar, esta prostituta, después de que el profeta se casó con ella, después que ella tuvo una familia, esta mujer volvió a cometer adulterio. Ahora era adulterio, estaba casada con el profeta. Qué tremendo, hermanos. Viene Dios y le dice al profeta que vaya a buscarla, que la perdone, que la ame de nuevo, que la lleve al hogar. Y el profeta obedeció. Pero el mensaje era para el pueblo. El profeta escuchó la llamada, obedeció la llamada de Dios, pero el pueblo de Israel no. El pueblo de Israel siguió pecando. Una llamada perdida por parte del pueblo. ¿Quiere ver otro ejemplo? Ahora mi suegra se va a recordar porque un día en casa estuvimos mirándolo y es curioso. El ejemplo es el ejemplo de Jeremías. Dios habla de muchas maneras. Dios habla de muchas maneras. Acuérdese que esta vigilia no sea solo para que usted venga a aguantar sueño, que sea para que usted salga bendecido con la palabra de Dios. Le he dado un ejemplo rápido de cómo Dios habla. Pero el de Jeremías es curioso también, porque, hermanos, estamos acostumbrados a que Dios nos hable como a nosotros nos gusta que nos hable. Y nosotros, los que predicamos, los que llevamos tiempo en el Evangelio, nos gusta y nos hemos acostumbrado a un molde. A que Dios siempre hace así y Dios siempre hace así, y Dios por eso tiene que volver a hacer lo mismo. Otra vez Dios quería hablar al pueblo, otra vez Dios quería dar un mensaje al pueblo, y esta vez también iba a ser de una manera rara para nuestro entendimiento, rara para nuestra mentalidad. Llamó otra vez a uno de sus siervos, esta vez el profeta Jeremías, que usted ha escuchado hablar muchas veces del profeta Jeremías. Uno de los profetas mayores, uno de los hombres que más veces Dios usó para llevar sus profecías, sus mensajes al pueblo. Jeremías fue un tremendo profeta, un hombre obediente a Dios. Pero ahora Dios le iba a hablar de una manera rara también, vamos a decir rara, una forma no común. El ejemplo... Primero le voy a explicar, esto está en Jeremías 13, pero supongo que lo van a poner ahí en la pantalla. La Reina Valera dice que Dios le dijo a Jeremías: cómprate un cinto. ¿Alguien sabe qué es eso? Cinto es un cinturón. Pero ya le he dicho, ya se lo acabo de decir, un día estábamos con mi suegra en casa y estábamos estudiando esto, pero en la Nueva Traducción Viviente. Y me llamó mucho la atención que en la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, no dice cinto. Dice que Dios le dijo a Jeremías: cómprate un calzoncillo. Y los que tengan la Nueva Traducción Viviente, ya verán que puede dar risa. Esto no es una falta de respeto, estamos predicando la palabra del Señor, estamos aprendiendo que Dios habla de maneras diferentes. Y claro, yo tuve que ir a la etimología de la palabra, y resulta de que, claro, el cinto en el genérico es un cinturón. Pero luego lo que ocurre, porque yo digo, pero ¿y por qué la Nueva Traducción Viviente ha puesto calzoncillo? Yo tengo un diccionario bíblico muy amplio, y entonces ahí te explica toda la cultura, ahí te explica todo lo de esta palabra. Entonces cinto, yo se lo digo rápido, resulta que es una especie de cinturón
primariamente enfocado a la guerra. Ahí se ponían la espada, ahí se ponían las dagas. Pero luego hay otro cinto que es un cinto femenino que se utiliza para que la mujer se faje. Y luego hay otro cinto que es de tela. Y ese cinto es ropa interior. Es para que usted vea que no es por risa, no es por... no, es un cinto, es una clase, era en aquella cultura, una clase de aquello que se fajaban y cuando terminaban de fajárselo, se lo terminaba como una forma de cinto. Entonces por eso el mensaje, después de explicarle esto, Jeremías capítulo 13, vamos a leerlo, cómo Dios quería hablar al pueblo. Dice la Reina Valera: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino, es de tela, y cíñelo sobre tus lomos. Quiero parar, hermanos, cuando decimos lomos, siempre, no sé por qué pensamos, lomos es esto. Estos son los lomos. En la escritura, lomos no es la espalda, lomo es la parte baja de la espalda. Vamos a leer la Biblia. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Versículo 2. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, levántate y ve al Éufrates y escóndelo allí a la hendidura de la peña. Dice que el capítulo 5 que Jeremías obedeció, fue, escondió el cinto. Después de muchos días, dice el versículo 6, Dios le vuelve a hablar y le dice a Jeremías que vaya a traer ese cinto. El versículo 7 dice, entonces fui al Éufrates y cavé, se ve que lo había enterrado, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Versículo 9, así ha dicho Jehová: así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Vaya manera de hablar del Señor. Hermanos, si yo se los leo en la Nueva Traducción Viviente, esto me dijo el Señor: ve y cómprate un calzoncillo de lino y póntelo, pero no lo laves. Así que compré el calzoncillo como me dijo el Señor y me lo puse. Luego el Señor me dio otro mensaje: toma el calzoncillo que tienes puesto y vete al río Éufrates. Allí escóndelo en un agujero entre las rocas. Versículo 5 de la Nueva Traducción Viviente. Así que fui y lo escondí junto al Éufrates como el Señor me había indicado. Mucho tiempo después el Señor me dijo: regresa al Éufrates y toma el calzoncillo que te dije que escondieras. Así que fui al Éufrates y lo saqué del agujero donde lo había escondido, pero ahora estaba podrido y deshecho. El calzoncillo ya no servía para nada. Parece que no estamos leyendo la Biblia, pero estamos leyendo la Escritura. Versículo 8. Entonces recibí este mensaje del Señor. Así dice el Señor: esto muestra cómo pudriré el orgullo de Judá y Jerusalén. Esta gente malvada se niega a escucharme, tercamente sigue sus propios deseos y rinden culto a otros dioses. Por lo tanto, se volverán como este calzoncillo, no servirá para nada. Quiero leer el último versículo, versículo 11. Tal como el calzoncillo se adhiere a la cintura del hombre, así ha creado a Judá y a Israel para que se aferren a mí, dice el Señor. Iban a ser mi pueblo, mi orgullo, mi gloria, un honor para mi nombre, pero no quisieron escucharme. Iban a ser un orgullo para mí, pero no quisieron escucharme. Hermanos, estamos hablando de las llamadas perdidas de Dios. Estamos hablando que es necesario entender y obedecer la llamada de Dios. Mira este ejemplo, parece que no es ni de la Biblia. Bueno, si lo leemos como cinto, pero me encantó porque parece que así pues igual se nos queda más en nuestra mente. Dios habla de diferentes maneras y en esta
A Oseas lo hizo casar con una prostituta para dar un mensaje a su pueblo. A Jeremías le pide algo raro para nuestro entendimiento y le dice que su ropa interior, que no la lave, luego que vaya, que la entierre en el Éufrates. Luego de mucho tiempo le dice: Jeremías, ve a traer esa ropa interior. Y aquella ropa estaba podrida, dice la Escritura, para nada servía. ¿Y cuál es el mensaje de Dios? ¿Para qué hace todo esto? Para decirle al pueblo: así están ustedes por vuestros pecados. Ustedes no sirven para nada, están como esta ropa interior podrida y no sirve para nada. Y nosotros no nos interesa la ropa interior, si es un cinto, si lo que nos interesa es el lenguaje de Dios. Hermano, no estés esperando que Dios hable como siempre tú quieres que Él hable. Señor, haz así. Padre, haz asá. Señor, tienes que hacer esto. Señor, quiero que hagas esto. Deja que Dios sea Dios. Deja que el Padre hable como Él quiera y contesta sus llamadas, para que no se queden en llamadas perdidas. Hermanos, yo no sé si alguna vez le ha pasado a usted o al revés, que usted de verdad quería comunicar algo importante y estaba llamando a una persona y no se lo coge, y vuelve a llamar y no se lo coge, y es una llamada importante, y llamada perdida, y llamada perdida, y llamada perdida, y muchas veces perdemos mucho por las llamadas perdidas. Aún más triste, hermanos, a veces, ¿cómo estamos esperando una llamada? Una llamada laboral, una llamada por un trabajo, una llamada importante que puede marcar un antes y un después, y desde que nos levantamos estamos pendientes del teléfono, que no se vaya a perder esa llamada, que no se vaya a perder, y por lo que sea, no sé qué pasó, no lo escuché, justo el momento que me distraí me llamaron y no pude atender esa llamada. Hermano, esa llamada perdida marcó un antes y un después en mi vida, y eso puede pasar con las llamadas del Señor si no las atendemos. Estemos atentos, porque el Señor habla de muchas maneras. Desde la creación, el Señor siempre ha hablado. Lo que pasa es que no siempre lo hace de la misma forma. Y en esta noche, en esta vigilia, ahora vamos a pasar a la intercesión, un tiempo precioso. Y ojalá que usted pueda, cada uno tenemos nuestros problemas, cada uno tenemos nuestras necesidades. Ojalá que usted pueda decirle al Señor: Padre, haz lo que quieras. Señor, háblame como tú quieras. Obra de la manera que tú quieras. Basta ya, hermanos. Quiero terminar con esto, recordándole lo que hemos leído en Marcos. Basta ya, hermano, de decirle al Señor lo que tiene que hacer. Pon tus manos, Señor. Si tú pones tus manos, si tú pones tus manos, si tú pones tus manos, si tú pones tus manos. ¿Por qué no dejamos que Dios sea Dios? Dejemos de darle órdenes al Señor. Va a ser de bendición para nosotros. Va a ser de bendición para nosotros. Puede ser que Dios esté llamándonos y seamos nosotros con nuestra torpeza, con nuestra religiosidad, con nuestro mecanismo establecido desde hace muchos años, que estamos impidiendo la bendición. En esta noche, ahora en el tiempo de la intercesión, en esta vigilia, dejemos que Dios nos hable como Él quiera. En el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno. Tú eres Dios. Tú eres el que sabe. Tú eres el creador. Nosotros las criaturas. Señor, te damos gracias por esta palabra. Y te damos gracias, Señor, por todo este tiempo. Sigue con nosotros, Señor, en esta noche. Sigue por nosotros, Padre. Bendícenos. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor.